Damos gracias al Señor por la oportunidad de estar en esta mañana para alabar y glorificar su nombre. Saludamos al hermano que está visitándonos en esta mañana. Good morning, brothers and sisters, and we're very happy to have the opportunity to glorify God, worship God today, and we welcome our visitor. Welcome. Y deseamos que Dios hable a nuestros corazones y a nuestras mentes. We ask that God open our minds and our hearts. Saludamos a todos aquellos hermanos que nos están viendo por las redes sociales. And we greet all of the brothers and sisters who are watching us through the internet. Nuestro pastor le manda un saludo a ustedes. Él se sigue recuperándose de su cirugía. Our pastor sends his greetings, and he is still recuperating from his surgery. Y damos gracias por esas palabras de reflexión que nuestro hermano Cabo Verde trae a nosotros aquí en esta mañana. Y no son casualidades cuando Dios pone en el corazón de los hermanos traer estas palabras, porque es que Dios quizás quiere hablarle a una persona. And we thank our brother Capo Verde for speaking to us this morning. God sometimes puts things in our hearts to speak because there might be someone who needs to hear that message. En esta mañana queremos vamos a estar hablando sobre un hombre, un personaje bíblico que Dios transformó. So this morning we are going to talk about a person who's in the Bible, a person who God transformed. Y vamos a estar basando el mensaje en el libro, en la cita bíblica, la cual estuvimos viendo hoy. And today we are going to actually be studying a passage that was read earlier. Allí en el libro de Hechos, capítulo 26, There, in Acts chapter 26. Los versículos que se estuvieron leyendo del 15 al 18. And we were actually reading verses 15 through 18. El título de este mensaje es Una vida y un corazón apasionado para Dios. So the title of this message is A Life and Passionate Heart for God. Vamos a orar. Padre, te alabamos, te damos gracias por tu bondad, por tu misericordia. Te damos gracias, Señor, porque tú eres un Dios de poder, un Dios de amor, un Dios de compasión, Señor. Y te pido, Señor, que tú hables en este día a cada uno de nuestros corazones. Amen. We thank you, Lord, for your mercy, Lord, for your bounty. And we ask you, Lord, that you open our hearts to this message today. Oh Padre Celestial, habla a nuestra vida y que tu poder y del Espíritu Santo se mueva en medio nuestro. Lord, we ask that the Holy Spirit move us in our lives. En el nombre de Jesús. Amén. In the name of Jesus, amen. Mis amados hermanos y amigos, es muy interesante recordar cuando Jesús le dijo a la iglesia de Éfesos. Brothers and sisters, it is important to remember what Jesus said to the church of Ephesus. Y le dijo, tengo contra ti que has abandonado tu primer amor. And Jesus said to that church, I have somewhat against thee, because thou hast left your first love. Mis queridos amigos y hermanos, cuando nos convertimos a nuestro Señor, una de las evidencias de ese nuevo nacimiento es el gran anhelo que viene a nuestras vidas de conocer más y más de Dios. One of the evidences of being born again is a great desire to know God more and more. Y ese anhelo de conocer y de estudiar su palabra. And it's a desire to know Him and to study His Word. Y es muy interesante que uno de los símbolos que aparece en la palabra de Dios, and it's very interesting when we see that a symbol that is used for the Holy Spirit in the Bible, sobre el Espíritu Santo, es el fuego. the symbol for the Holy Spirit in the Bible is often fire. Y es un fuego que no debemos descuidar en nuestras vidas. And it's a fire that we should not neglect in our lives. Y por lo contrario, debemos avivarlo para no ser sorprendidos, mis amados hermanos, por el frío de la muerte espiritual.
And we should actually feed this fire so that it doesn't become dim and we experience spiritual death. ¿Cómo podemos evitar que ese fuego que existe del poder del Espíritu Santo en nuestras vidas se debilite, se apague? And how can we avoid this fire from going out in our lives? Simplemente, mis amados hermanos, buscando de la presencia de nuestro Señor cada día. Well, what we have to do is we have to seek the presence of our Lord every single day. Apartando nuestro tiempo en oración, Taking time out to pray. apartando nuestro tiempo en el estudio de la palabra de Dios. Taking time to study the Word of God. Pero tristemente, mis amados hermanos, But sadly, brothers and sisters, muchos de nosotros como cristianos, a pasar del tiempo, vamos descuidando que ese fuego se debilite. unfortunately, with many Christian brothers and sisters, we allow this fire to become weak. Y cuando esto ocurre, cae la vida espiritual, viene una molesta y pesada rutina en la vida del cristiano. We don't feed our faith, our spiritual life becomes dim, becomes cold, Porque viene el desánimo, because we become disillusioned, viene la indiferencia we become indifferent. y todo esto va haciendo daño al cristiano, And all of this hurts Christians. donde lo que lo provoca que estemos sentados simplemente en un banco What happens is we just become bodies sitting in a pew. y desde ese banco cuando estamos en la alabanza no tenemos el deseo y el espíritu de alabar al Señor con gozo. And when we are worshiping God, we do it in a weak manner. We don't Quita el deseo de venir a la iglesia a servir en los distintos ministerios. and we lack the desire to serve God in different ministries. En estos tiempos en los cuales estamos viviendo, During these times that we're living in now, tenemos el problema de la pandemia, we have this problem with the pandemic, cosa que ha venido a lastimar y a dañar a muchas iglesias. something that has come to the world to hurt lots of people and lots of churches. Y este problema nos hemos dejado también nosotros los cristianos que nos afecte, poniendo desánimo y quitando el interés de venir a la casa del Señor. And it has hurt many Christians, and many Christians don't even have the desire to come out to church to worship anymore. Pero es muy importante But it is very important que usted se levante. that you get strength. Y por eso Jesús llama al arrepentimiento And this is why Jesus says that repentance, y nos dice a cada uno de nosotros, los cristianos, and he tells us Christians, haz las primeras obras. do the first things, your first love. Despierta el fuego que había en ti cuando Él transformó nuestras vidas. Strengthen that fire that went in you when he transformed our lives. Y mis amados hermanos y amigos que nos están escuchando, cuando nosotros reconocemos esa fría realidad que está sucediendo en nuestras vidas espirituales, And when we realize, brothers and sisters, about this reality, this coldness that sometimes we feel, y entonces nos dedicamos a buscar el rostro de Dios, when we begin to seek God, Él es propicio he is mighty, y vuelve entonces a fluir con gloria y con poder en nuestras vidas. and he will work with glory and power in your lives. Mis amados hermanos, Jesús viene para salvar y revelar sus propósitos en cada una de nuestras vidas. Brothers and sisters, Jesus came to save and to reveal his purpose in your life. El amor de Dios es el que nos alcanza. God's love reaches us. No es por nuestras virtudes It's not because we're virtuous o por nuestras bondades. or because we're generous. Y cuando hablamos del apóstol Pablo dice, yo entonces dije,
And when we talk about the Apostle Paul, he says, ¿quién eres, Señor? he asked, who are you, Lord? Y esto sucedió cuando el apóstol Pablo iba camino a Damasco. And this happened when Paul was on the road to Damascus, Y el Señor se le presentó. and Jesus appeared to him. Y entonces el Señor le dijo, And the Lord said to him, yo soy Jesús, I am Jesus, a quien tú persigues. who you are persecuting. Saulo de Tarso Saul of Tarsus, es alcanzado en ese momento por el amor de Dios, at that moment reached because of God's love. no porque hubiese sido o hecho méritos, God reached to him not because Saul did anything porque good, vemos al mismo Jesús que le dice, tú me persigues. because we see that Jesus said to him, you are persecuting me. Al perseguir a mis discípulos, You are persecuting my disciples. al perseguir a mi iglesia, You are persecuting the church. al venir a hacerle daño a la iglesia y a mis hijos, me estás persiguiendo a mí. When you're hurting the church and you're hurting my children, you are hurting me. Y allí en aquel momento hubo algo maravilloso que pasó en la vida del apóstol Pablo. And at that moment, there was something marvelous that happened in Dios Paul's life. quebrantó su corazón. God changed his life. Dios his heart. cambió su mente God changed his y mind. lo hizo un hombre nuevo. And Paul became a new man. Saulo de Tarso, mis amados hermanos, este hombre pensaba que él hacía el bien Saul of Tarsus thought he was doing good by persecuting the church porque él sentía un celo religioso because he felt very religious. y por eso estaba él cegado. And that's why he was blind. Creía que hacía lo bien. He thought he was doing good. Pero el Señor, But the Lord, nuestro Dios, our God, el Dios de Isaac, the God of el Saul, Dios de Abraham, the God of Abraham, el Dios de Jacob, the God of Jacob, el Dios suyo y mío, your God and my God, mostró su bondad, su amor al ver la gran equivocación en que estaba Pablo. he showed his love and his bounty when he showed Saul how he was mistaken by persecuting the church. Quizás muchos de nosotros pensamos que hacemos cosas correctas. Many of us Delante de might la think we're iglesia. doing good things. Cuidado Be careful con el Señor. with the Lord. Tienes la oportunidad de arrepentirte You have the opportunity to repent y de recibir a Cristo realmente como tu Señor y como tu Salvador. and you have the opportunity to receive Jesus as your Lord and Savior. Pero yo quiero decirte en esta mañana que Dios tiene, mis amados hermanos, Jesucristo tiene grandes planes contigo y conmigo. But I want to tell you, brothers and sisters, that Jesus has plans for you and for me, great plans. Y el Señor le dijo a Pablo, levántate y ponte sobre tus pies, And Jesus said to Saul, stand up on your feet, porque para esto he aparecido a ti, for I have appeared unto thee for this purpose, para ponerte como ministro y testigo de las cosas que has visto to make thee a minister and a witness, y de aquellas en que me apareceré a ti, and both of these things which thou hast seen, librándote de tu pueblo delivering thee from the people y de los gentiles, and from the Gentiles, a los cuales ahora te envío unto whom now I send thee, para que le abras los ojos, to open their eyes, para que se conviertan de las tinieblas a la luz to turn them from darkness to light, y de la potestad de Satanás a Dios, and from the power of Satan unto God, para que reciban por la fe que es en mí that they might receive by faith in me perdón de pecados y herencia forgiveness of sins and entre inheritance los santificados. among them which are sanctified. Mis amados hermanos, el Señor le estaba revelando allí a Saulo de Tarso el plan del cielo para su vida. Brothers and sisters, the Lord was revealing to Paul of Tarsus the plan of heaven in his life. Y el Señor cada día, cada momento nos está revelando a nuestras vidas el plan que Él tiene para con nosotros en su obra. And every day God is revealing to you his plan for your life. Pero tristemente, But sadly, o nos hacemos los ciegos either we just pretend we're blind porque queremos estar en el mundo y con Dios. because we want to be in the world and with God.
Nunca él había visto predicando a Jesús Saul had never seen Jesus preaching por ninguna de esas naciones ni los lugares donde él anduvo. nowhere, in no nation, Y aún ante reyes, not even in front of kings. pero así son las cosas de Dios. But that's the way the things of God are. Sus pensamientos His thoughts son más altos que los nuestros. are higher than our thoughts. Y Dios quiere manifestar su gloria. And God wants to manifest His glory. Dios quiere manifestar su poder He wants to manifest His power a través de aquellos corazones through those hearts que se disponen that are with a servirle a Él. that are with Him and want to serve Him. Y yo te exhorto que And I exhort le you, entregues tu corazón, give your heart, tu vida, your Señor. life to Jesus. Y en muchas ocasiones nos cuesta mucho trabajo, mis queridos hermanos. And sometimes it's very difficult, brothers and sisters. Nos cuesta que pasen muchos años para que podamos comprender Sometimes years to be able to los understand planes que Dios tiene para nuestras vidas. the plans God has for our lives. Pero al final, But in the end, con su amor, with His love, con su misericordia, with His mercy, con su soberanía, with His wisdom, Dios nos conduce hacia su propósito eterno. God guides us for His eternal purpose. Y cuando nosotros reconocemos And when we recognize ese propósito que Dios tiene en nuestras vidas, that purpose that God has for our lives, de llamarnos a servirle to call us to serve, al lugar donde Él nos haya puesto a servir, wherever He sends us to serve, entonces vamos a tener victoria, we will have victory. vamos a ser bendecidos por el Señor. We will be blessed by the Lord. Y no importa, fíjese bien, no van a faltar las trabas y los enemigos del mismo Cristo. And we are still going to run across enemies of Christ. No importa, van a presentarse dificultades en el camino al cual el Señor te ha llamado. And you will experience difficulties in that road that the Lord has called you on. Van a haber obstáculos, There are going to be obstacles. pero Dios va a quitar todo obstáculo que se presente en el camino tuyo cuando Dios te llama a una obra. But God will be with you during those difficulties when you follow His will. El apóstol Pablo andaba por las ciudades de Israel procurando capturar cristianos. The Apostle Paul used to go from city to city trying to capture Christians. Perseguía a la iglesia. He persecuted the church. Sí, mis amados, pero ahora, luego después de este encuentro personal con Cristo y de ese llamado de Dios a su vida, se dedicaría a ir por las naciones anunciando el nombre glorioso y poderoso de Jesús. But after his encounter with Jesus, he went from city to city declaring the name, that glorious name of Jesus. A veces por la religión, Sometimes because of a religion, veces por la tradición, sometimes because of a tradition, veces por los complejos sometimes because of y a veces por complexes, los argumentos de los hombres. ideas of men. Se cree que no se puede hacer grandes cosas para Dios. We think we can't do big things for God. Pero mis amados hermanos y amigos, escuche bien, Listen carefully. Dios es grande Our Lord is huge, y para los planes que Dios lo ha llamado, and the plans He has called you esos for, planes son grandes. those are big plans He has for E you. Iglesia de First Baptist Church of Hialeah, This church, First Baptist Dios Church nos of ha Hialeah, llamado a este lugar para hacer y cumplir los planes de Dios. God has called us to Y complete His nada plans. ni nadie va a impedir que la iglesia salga adelante, And nothing will prevent this church from moving forward, porque tenemos un Dios grande, because we have a big God, un Dios poderoso, powerful God, un Dios que es el mismo de ayer, de hoy y será por la eternidad. the same God. He's the same yesterday, today, and forever, for all eternity. Sí, mis amados hermanos, Yes, brothers and en la sisters. presencia de Jesús hay profundos cambios. When you are in the presence of Jesus, there are profound Y changes. Dios tocó y transformó a aquel hombre Jesus transformed Saul, y lo hizo un hombre
And lleno del poder y de la gracia de Dios. he became a powerful man full of the grace of God. Y yo te quiero decir que la visión de Dios en nosotros genera una gran pasión. And God's vision in us creates great Pasión por amor al perdido. passion for God. Pasión por amor a los que están en el pecado. Passion for God, for those people who are sinning. Y en to help Hechos them. 26, del 19 al 20 dice, por lo cual, oh rey Agripa, y en este caso estamos cuando Pablo estaba frente al rey Agripa defendiéndose. Here in Acts, actually in chapter 26, verse 19, we see Paul, he's in front of King Agrippa. He's defending himself. Pablo le dice a aquel hombre, no fui rebelde a la visión celestial. And Paul says to King Agrippa in verse 19, I was not disobedient unto the heavenly vision. Y yo le exhorto a cada uno de ustedes, And I exhort all of you, no seas rebelde a la visión celestial de Dios. don't be rebellious against God's heavenly vision for you. Y dice, no, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco, And then Paul continues to say, but showed first unto them of Damascus a los que están en Jerusalén and at Jerusalem y por toda la tierra de Judea and through all the coast of Judea, y a los gentiles and then to the Gentiles, que se arrepienten that they should repent y se conviertan a Dios, and turn to God haciendo obras dignas del arrepentimiento. and do works meet for repentance. Vemos aquí una actitud de obediencia del apóstol Pablo, Paul here has an attitude of obedience, cumpliendo la gran comisión. and he was working on that great Como commission. nos dice la palabra de Dios, id por todo el mundo y predicad el evangelio. As the Bible says, to go out over all the world and preach the gospel. El apóstol Pablo aquí está expresando su obediencia a la visión que Dios tenía para su vida y la obra que le había encomendado. And here Paul is expressing his obedience to the vision that God gave him. Y esta debe ser una cualidad And this should be a quality que debe de estar presente en cada una de nuestras vidas. that should be present in all of our lives. Y así como un pueblo sin visión fracasa, And just like a country or a nation lo without a vision mismo, fails, lo mismo ocurre, the same happens mis amados hermanos, con una persona. with a person, Lo mismo ocurre cuando en un matrimonio no hay una visión. with a marriage that lacks a vision. Y tristemente vemos cómo muchas veces fracasan las iglesias And we even see some churches fail without a vision porque queremos imponer nuestra visión humana because we want to follow a human vision y no queremos someternos a la visión que Dios quiere que nosotros hagamos. and we don't want to submit to the vision and do what God wants us to do. Muchos no quieren reconocer la bondad, la bondad, la misericordia de Dios Many people don't want to recognize God's bounty and His mercy y su voluntad, and His will. aún en el pueblo cristiano. Sometimes not even Christians. Y es por eso que vienen los fracasos, And that's why there are porque failures. no ponemos nuestra mirada y obediencia al llamado de Dios. Because we don't follow God's will. ¿Por qué debemos tener presente una verdad? Why should we have present a truth? Seremos finalmente lo que vemos. We will finally be what we see. Por eso la Biblia nos dice, That's why the Bible tells us, seremos semejantes a Él, we shall be like Him, porque le veremos tal como Él es. for we shall see Him as He is. Y el apóstol Pablo, mis amados hermanos, antes de respiraba amenaza contra los cristianos, And so Paul formerly used to threaten Christians, pero ahora en este momento, después de haber tenido ese encuentro con Cristo, but after his encounter with Jesus, respiraba una profunda pasión por Dios y sus planes.
He showed great passion for God and his plans. Yo te pregunto, And I ask you, ¿cómo es tu respiración hacia Dios en estos días tuyos? what is your attitude towards God during these days? De pasión hacia los planes de Dios, Do you have passion for his de plans? pasión por tu iglesia, Do you have passion for your de church? pasión por la obra Do you have passion for the y de work? llevar el mensaje a aquellos que están perdidos. To take the message to those that are lost? Mis amados hermanos, la presencia de Dios, In the presence of God, cuando Él viene a las vidas nuestras, when he goes into your life, hay profundos cambios. there are profound changes. Y una señal del llamado de Dios es el profundo deseo de anunciar su nombre. And a sign of the calling of God is a profound desire to announce his name. Y a partir de ese momento, el apóstol Pablo, And at that moment, the Apostle Paul, luego de su experiencia, after his experience, comenzó a predicar el nombre de Jesús. he began to preach the name of Jesus. Comenzó a predicar el evangelio de Jesucristo. He began to preach the gospel of Jesus. Y lo hacía por todas partes, And he did it all over, en tiempo y fuera de tiempo. in time and out of time. Ahora este hombre vivía para cumplir con ese fuego en su interior, que era el Espíritu Santo. Now he began to live the life. He had that fire of the Holy Spirit inside of him. Cuando en su bondad y amor Dios toca nuestro corazón, mis amados hermanos, With his love, God touches our hearts. se genera en nosotros un mayor deseo de habitar en su presencia, And we get a desire to live in his presence, de mantener una verdadera relación personal, íntima con el Señor. to have a personal and intimate relationship with the Lord. Sentimos hambre y sed de aprender de su palabra. We have a desire to seek him and to learn his word. Y nuestro corazón se convierte en un apasionado por Dios. And our heart is converted and becomes passionate for God. Mis amados hermanos, cuando Dios nos llama a servirle, Brothers and sisters, when God calls us to serve, Él nos deposita un fuego en nuestro corazón para cumplir con aquello que nos llama a hacer. he puts a fire in our hearts so that we can actually do what he calls us to do. Y es necesario un corazón apasionado por Dios And it is important to have a passionate heart for God para poder cumplir el plan divino so we can complete his divine para plan nuestras vidas. in our lives. Y es tiempo, Now is the time. es tiempo, Now is the time. escucha bien, de buscar a Dios. It is time now to seek God, Porque un corazón apasionado por Dios because a heart that is passionate for God produce perseverancia ante toda oposición. produces perseverance towards any opposition. Y Pablo decía, por causa de estos los judíos, Paul said, because of this cause, for this cause the Jews prendiéndome en el templo, caught me in the temple intentaron matarme, and went to kill me, pero habiendo obtenido auxilio de Dios, but therefore obtained help of God. perseveró He continued. hasta el día de hoy, I continue on to this day, he says, dando testimonio a pequeños y a grandes, witnessing both to small and great, no hablando nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron saying none other things than those which the prophets and Moses said que había de suceder. should come. Predicó la sana doctrina He preached a sound doctrine que usted y yo debemos de preservar en nuestra iglesia. that we should preach here. We should be here. Pablo estaba haciendo la voluntad de Dios Paul was within the will of God, y aún así and even then se encontró con la oposición, he experienced opposition se encontró con las dificultades, and many difficulties. pero él se fortalecía ¿en quién? En Dios. But he became strong in God. Vamos a tener oposiciones, We're going to have opposition,
ante el llamado de Dios, when we work, pero vamos a estar fortalecidos en Él. but we are going to be strengthened in Him. Su corazón His era un heart corazón apasionado por la presencia divina, solo respiraba. So Paul's heart was a heart that was passionate for his divine presence. Ya no la amenaza, He stopped threatening, sino el profundo deseo de hablar but he had a profound Dios. desire to speak with God y hacer su perfecta voluntad en esta tierra. and to work his perfect will here on earth. Saulo de Tarso fue transformado. Saul of Tarsus was transformed. Saulo de Tarso fue lleno del Espíritu Santo. He was full of the Holy Spirit, Y a partir de ahí ese hombre fue otro hombre. and he became another man. Sufrió una metamorfosis en su vida. He changed in his life. Cambió He changed su carácter, his character, su modo de pensar, his way of thinking, su modo de creer espiritualmente. his way of believing, his spiritual life changed. Mis amados hermanos, el apóstol Pablo fundó muchas iglesias Brothers and sisters, the Apostle Paul founded many churches, e instruyó a muchos siervos de Dios. and he instructed many servants of God. Este hombre marcó la historia, This man left a mark on la history. historia de la iglesia de Jesucristo. He left a mark on the history of the Church of Jesus Y Christ. este hombre fue usado por el Señor And he was used by the Lord para escribir to write una buena parte a great part del Nuevo Testamento, of the New Testament, dejándonos un gran legado y un gran ejemplo. he left us a great example. Mis amados hermanos, cuando nos encontramos con Jesús, Brothers and sisters, when we meet Jesus, nuestra vida experimenta el más poderoso cambio. we experience the greatest and most powerful change. Cuando Cristo viene y toca tu corazón, tu mente, de verdad. When Jesus comes and truly touches your heart and your mind, Cuando tú lo dejas entrar a tu corazón y a tu vida, and when you let him in your heart and in your life, vas a experimentar el más poderoso cambio. you will experience the most powerful change possible. Pero tú tienes que estar dispuesto a dejar que Él obre. But you have to let him work in you. Tú tienes que dejar que Él entre a todos los rincones de tu vida, You have to let him work in every corner of your life. a los más ocultos, The darkest corners, ahí donde tú no quieres que quizás te toque y que te cambie, porque yo quiero seguir siendo así, these areas of your life, or maybe you don't want any change because you want to continue in them. hasta que tú no lo dejes que Él llegue hasta lo más íntimo. It's not until you let him in the most intimate parts of your life No vas a poder experimentar ese poderoso cambio en tu vida. then you won't ever experience that powerful change in your life. Pero Él quiere But he's faithful. que tú le dejes entrar. Let him in. Él quiere hacer ese cambio en ti. He wants to make that change in Quiere you. hacerte otra persona. He wants to make you a different Quizás person. diga, pero yo tengo mi carácter, mi forma de ser. But you might say, I have my own way of Pero Él living. te va a modelar y te va a hacer algo hermoso en ti. But he will do something beautiful in your life if you let him. Fíjese bien, no importa cuán duro y obstinado sea tu corazón, It doesn't matter how hard your heart is, o cuán débil o acomplejado usted sea, or how weak or self-conscious you are. Dios tiene el poder para transformarte. God has the power to transform you. Dios tiene el poder para restaurar a todas las personas. God has the power to restore every single person. Y qué bueno que le digamos al Señor, And it is really good for us to tell the Lord, ¿qué quieres que yo haga? what do you want me to do? Con la ayuda de Dios, mis amados hermanos, procura un corazón apasionado para Dios. With God's help, brothers and sisters, create a passionate heart for God in Y you. por su voluntad,
and follow his will. Que podamos decir como el salmista, And we can say, just as the psalmist said, ¿a quién tengo yo who do I have en los cielos in heaven sino a ti? besides you? Solamente tenemos a Cristo. All we have is Jesus. Cuando nos encaminamos en la encrucijada del mundo, As we walk through this world, podemos ver we can see tantos dioses, so many gods, muchos caminos, many roads, pero hay uno solo que lleva al cielo. but there's only one in heaven, Se llama Jesús. and his name is Jesus. Él murió en la cruz, He died on the cross. derramó su sangre He shed his blood para darnos libertad, to give us liberty, para darnos salvación, to give us salvation, para darnos vida eterna. to give us eternal life. Y sigue el salmista diciendo, And the psalmist keeps writing here, y fuera de ti and outside of you, nada deseo en esta tierra. I desire nothing in this world. ¿Qué es tu deseo? What is your desire? Yo te exhorto en esta mañana I exhort you this morning a que busques that you seek de Jesucristo, Jesus Christ. como este hombre, Just like this man, como este apóstol Pablo. just like the Apostle Paul, Han habido muchos que han perseguido a la iglesia, there have been many people that have persecuted the pero church, Dios ha llegado a sus corazones y lo ha transformado. but God has reached their hearts and transformed them. Y yo te pido y te digo, ten cuidado, And I ask you, be careful. no te dejes ser un instrumento de Satanás Don't allow yourselves to become an instrument of the devil, of para Satan, venir a hacerle daño a la iglesia. to come and to try to hurt the church. Porque sabes que te vas a encontrar con un Dios que es poderoso, Because you will find a God who is very con powerful, un Dios que cambia y que transforma la vida del ser humano. a God that changes and transforms the life of human beings. Y yo te exhorto a que no seas el estorbo para que la voluntad de Dios se cumpla en la iglesia. And I ask you and I pray that you don't become an instrument to stop the will of God in the church. Cuidado, Be careful. no juegues con Dios. Don't play with God. Esa fue mi experiencia hace más de 20 años, 30 años. That was my own experience about 30 years ago. Fui un instrumento escogido por Satanás para venir a perseguir la iglesia tal y como lo hacía el apóstol Pablo. I was also an instrument to try to hurt and persecute the church just like the Apostle Paul was. Pero un día Jesucristo vino a mi vida But one day Jesus Christ came to my life. y como a Pablo le dijo, ¿por qué me persigues? And like Paul, he said to him, ask me, why are you ¿Por qué persecuting? persigues y le hace daño a mi iglesia? Why are you hurting my church? Y ayer aquella noche Dios transformó mi vida, cambió mi vida. And one day my life was transformed by God. Y yo te digo que Dios puede transformar tu vida y tu corazón. And I tell you, God can transform your life and your heart. Cuidado con jugar con Dios. Be careful. Don't play with Cuidado con God. jugar con la obra de Dios, porque Dios es un Dios celoso. Don't play with the will of God. God is a jealous God. No estorbe a la obra y a la voluntad de Dios, Don't hurt God's work and His will. porque no importa las trabas que puedas poner, Because there are few things you can actually do against God. Dios va a hacer de que su iglesia sea una iglesia victoriosa. God will make your church a victorious church. Si no has aceptado a Cristo como tu Señor y Salvador, You have not accepted Jesus as your yo te Savior. exhorto. I exhort you. No hay nada más hermoso que Nothing more entregar beautiful. su corazón a Cristo. Nothing more beautiful than to give your heart to Jesus. Como Pablo, Like Paul, he sentido el llamado de Dios a servirle I felt the calling to serve God. y nada, Nothing nos detendrá will stop us en el llamado in the calling para cumplir la voluntad de to Dios. complete God's will. Hay muchos que no creen en llamados, There are tristemente en nuestra actualidad, There are many people who don't believe that God can call you porque su mentalidad y sus vidas están en el mundo y quieren vivir con Dios y con el diablo. and that's because their mind is still in the world and they want to live with God and the devil. Pero nosotros somos, cada uno de nosotros, llamados a servir al Señor.
But all of us are called to serve the Lord, a cumplir su voluntad en nuestras vidas. complete His will in our lives. Y nuestro mayor deseo es que cada uno de nosotros podamos sentir en nuestro corazón Our desire is that you can feel in your heart que ese fuego del poder del Espíritu Santo no se apague that fire, that the Holy Spirit y that's que in you cada does not día que turn off. vivamos alimentemos esa llama, ese fuego That you feed that fire. en la unidad, That's our en hope. el servicio al Señor. We can serve the Lord. Por eso es un reto que cada uno de nosotros tenemos It's something that all of us have, y sé I que lo know. vamos a cumplir. that we're going to do it. Yo deseo que el Señor les bendiga I ask that God bless you grande, rica y abundantemente. richly and with abundance. Aquellos que nos están viendo por todas la internet, todos los medios sociales, les decimos que aquí cada domingo abrimos a las 11 de la mañana nuestro culto y nuestras puertas están abiertas. Somos una iglesia que predicamos la palabra de Dios. Queremos predicar sana doctrina. Una iglesia que es la iglesia que el Señor quiere, sin manchas, sin arrugas. Deseo que Dios le bendiga a cada uno de ustedes. Vamos a orar. Padre, te alabamos, Father, we worship you. te glorificamos We glorify you. y te damos gracias Thank you por esa gran oportunidad for this great opportunity que tú nos has dado that you have given us. de poder tener la experiencia personal contigo. Be able to have a personal experience with you. Padre, permite que siempre podamos ser cristianos, Father, permit that we always be Christians, genuinos, genuine Christians, cristianos que no juguemos a las iglesias, Christians that don't judge other churches, cristianos que no juguemos al cristianismo, churches that don't judge sino que Christianity. podamos sentir una verdadera pasión en nuestros corazones por tu obra. Help us feel a true passion for your works. Bendícenos, Señor, Bless us, Lord, y permite and permit, que donde quiera que estemos, no matter where we are at, podamos ser luz, we can be light podamos sentir and feel tu presencia, your presence, tu amor, your love, tu misericordia, oh Dios. and your mercy, Lord. Y permite, Señor, Permit, Lord, que podamos ser obedientes a ti, that we can be obedient to you, a tu llamado. to your calling. Gracias, Padre. Thank you, Lord En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo oramos. Christ. Amén. Amen. Queremos terminar escuchando una canción que Grisel va a poner. While you listen to this song, meditate. Llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser. Dile así al Señor, cántalo. Espíritu de Dios, cántale al Señor con ánimo, que te escuche. Llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser. Y lléname, lléname con tu presencia, lléname con tu poder, lléname con tu amor. Dile al Espíritu Santo de Dios que te llene de su poder y de su gracia para salir adelante y cumplir la misión que Dios te ha dado. Con tu poder, lléname, lléname con tu amor, Espíritu de Dios.
que el poder del Espíritu Santo toque tu vida, tu corazón. Dile al Señor así, que te llene con tu presencia. Lléname, lléname con tu poder. Lléname, lléname con tu amor. Lléname, lléname con tu presencia. Lléname, lléname con tu poder. Lléname, lléname con tu amor. Espíritu de Dios, ven sobre mí. Llena mi vida, llena mi alma, llena mi alma. Ven y llena mi ser, llena mi ser. Lléname, 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 lléname. Espíritu de Dios, Espíritu de Dios, ven, lléname. Amén. Permita al Señor que cada uno de nosotros le permita al Señor estar plenamente en nuestras vidas. Let us permit God to be in our lives. Deseamos que el Señor le bendiga grande, rica y abundantemente a cada uno de ustedes. That God bless all of you richly and abundantly.